Bienvenidos, bienvenidas a Conexionistas, una emisión más de nuestra más bien serie de cultura política, la cual analizamos, pues ahora sí que política tanto en México como en Estados Unidos. Ya pueden ver a Alejandro Envila que está aquí con nosotros. Él es abogado, académico, periodista y así como un analista muy incisivo. Y obviamente también está Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando, Alejandro, amigas, amigos de Conexionistas. Regresamos con ustedes y pues de nuevo el PRI, Alito y sus andanzas dan de qué hablar. Y ahora en un contexto, Alejandro, en que parecía que esto de la alianza era como la receta mágica, ¿no? Era como una especie de seguro, ¿no? De un canal ya hecho para participar y con los últimos acontecimientos, con aquella imagen que circuló por todos lados del beso del diablo, pues esto ya se cuestiona. Tú lo habías dicho en algún momento que el PRI tendría esta proclividad y que la honorabilidad de su líder pues no era a prueba de balas. Entonces creo que hay más elementos fuera de ese evento que vale la pena reflexionar sobre el PRI, sobre esto que está siendo analizado o que ha sido calificado como una traición, y me parece que es importante ponerlo en el contexto porque creo que tiene muchas implicaciones. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Armando, Edgar, muy buenas tardes. Buenas tardes a las amigas y a los amigos del auditorio. Pues su honorabilidad no era ni a prueba de balas, ni a prueba de grabaciones, ni a prueba de amenazas, por lo visto, ¿no? Sí, caray. A ver, pues nadie, creo, se puede llamar sorprendido. Enojado sí, por supuesto, Ujú. pero pues a Alejandro Moreno le decían AMLito cuando empezó el sexenio. ¿Por qué? AMLito, Claro, por lo uno de los cercano, ¿no? promotores Ah, sí. eh, Ujú. de Alejandro Moreno para hacerse de la dirigencia del PRI fue el presidente López Obrador. Eh, el senador Manuel Velasco, que luego fue utilizado para llevarle las primeras amenazas cuando ya se había distanciado, ¿no? A ver, las primeras reformas, la reforma que le da vida a la Guardia Nacional, que además es una reforma constitucional, se aprueban con el apoyo de todos los partidos. La Guardia Nacional nace con el apoyo de todos los partidos. Ujú. Eh, y ahí Alejandro Moreno, Alito, tuvo mucho que ver. Era un político cercano, del sureste también, cercano a López Obrador, cercano a Dan Augusto. Eh, Nada más que es un político con una historia, primero corta y luego bastante accidentada, bastante llena de actos de corrupción. Casi, casi lo recibieron en la dirigencia nacional del PRI, desde el gobierno, después de apoyarlo para que fuera el dirigente del PRI, anunciándole que tenía una investigación sobre todas las propiedades que había comprado. Esta investigación con la que Laida Sansores ha hecho su agosto en términos de popularidad personal, porque se ha convertido en prácticamente la ejecutora de Alejandro Moreno. Eh, Es, Toda esa información antigua, quizá las grabaciones no las habíamos escuchado, pero sabíamos que existían señalamientos, acusaciones y una investigación sobre las propiedades de Alejandro Moreno, porque no coincidían con su nivel de ingresos, con la suma de los ingresos que se supone obtuvo como servidor público, incluyendo el cargo de gobernador de Campeche. ¿Sí? Bueno, las grabaciones vinieron a confirmar de dónde venían esas sospechas, ¿no? Sobre Alejandro Moreno hay una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados presentada por el fiscal del estado de Campeche, otro expriista que se llama Renato Sales Heredia, que trabajó en el gobierno de Enrique Peña Nieto eh, como titular de la Comisión Nacional de Seguridad, campechano, como hijo de Renato Sales Gasque, Ujú. aquel antiguo procurador de justicia de la ciudad, bueno, del Distrito Federal entonces, eh,
Renato terminó el sexenio y apareció como candidato por el Partido del Trabajo. Trabajó en la administración de Peña, Peña Nieto. Aparece como candidato al Partido del Trabajo a una posición en Campeche. Entiendo que no la gana, pero luego aparece en el gabinete de Laida Sansores. Como fiscal, nada más y nada menos que como fiscal, ¿no? Y trabajando de manera muy coordinada con la gobernadora. Hay una versión que dice que Renato Sales Heredia se habría llevado información de la Comisión Nacional de Seguridad y parte de esa información es una versión, lo subrayo, una versión. Parte de esa información serían estas grabaciones contra Alejandro Moreno. Hay otra versión que es, y no tengo elementos para decir son ciertas, son falsas. El hecho es que están las grabaciones, que él es el fiscal, venía de la Comisión Nacional de Seguridad, pero hay otra versión que dice que no solo se llevó eso, sino que se llevó el famoso software Pegaso para espiar, el software de espionaje que compró el gobierno de Peña Nieto. Y por el que se hicieron tantos escándalos, con el que espiaron a Aristegui, a Loret, seguramente a ustedes dos también, y a quién sabe cuántos más. Sí. Yo creo que a mí no, pero ustedes... Seguro a ti no. Ese software del escándalo manufactura una empresa israelí. Sí. Bueno, hay otra versión, insisto, es versión, y aquí no quiero ser responsable, pero hay que poner los elementos sobre la mesa, ¿no? Que dice que Renato no solo se llevó información, sino que se llevó el software para obtener información. Bueno, extrañamente, la gobernadora Laida Sansores se dedicó a bombardear a Alejandro Moreno hasta que lo doblaron. Sí, el indobable. Miren, yo creo que espiar es ilegal, hacer públicas las grabaciones es ilegal, pero por lo visto a nuestra clase política no le importa que sea ilegal. Sí. Eso me parece lamentable, pero esa es la realidad. Y con esa vivimos, y con esa vamos a vivir lo que resta del sexenio. Con esa vivimos también el sexenio pasado. Esto no es de ahora. Y el y antes, desde antes. Sí. Es un componente del ejercicio de la política en este país. Así es, y no solo en México, no solo en México. Pero digo, aquí son famosas las cuevas, ¿no? Estos lugares donde ciertos personajes tenían instrumental para software y hardware, para lo que antes se llamaba pinchar teléfonos, que ahora pues ya no necesitas pinchar ningún cable. ¿Por qué? Pues porque la comunicación viaja vía Wi-Fi, está en el espectro radioeléctrico. Entonces nomás hay que saber tomar una señal. Y no hay un solo dispositivo en el mundo que sea perfecto, que sea seguro de verdad. O sea, auténticamente contraespionaje no hay ninguno. ¿Sí? Déjame menos no en el mercado. Déjame regresarme al PRI. Sí. Y a este tema de Alito, porque, híjole, a mí me quedan varios vacíos, Alejandro. Primero, con todo esto que dices, no puedo entender los intentos poco fructíferos de quitar a Alito de la dirigencia de ese partido. Y me pongo a pensar si haya una carencia de fuerza interna al interior de otros grupos del PRI. Por ahí hubo una especie de llamado de estos viejos priistas que todavía están por ahí, que no lo han podido mover. Entonces, no creo yo que sea un asunto nada más de complicación de procedimientos internos y de protocolos. Quiero pensar que hay también un tema de balance de fuerzas internas. Entonces, ese PRI que está ahí, ese PRI palaciego, ese PRI de directores generales, ¿no? Que está ahí. Luego tenemos este PRI regional, ¿no? Este PRI que sabemos que hay fuerza, que tiene presencia en el territorio, es este PRI que construye campañas, es el PRI que no tiene el PAN y por lo tanto la fuerza regional del PAN se le diluye,
que sigue ahí, que se decanta al mejor operador y que ofrece, digamos, su know-how, ¿no? De cambaceo político, de tocar puerta al mejor postor. Entonces está este PRI regional que también está ahí latente. Y luego tenemos quizás la última versión que me gustaría al final entrar con ustedes dos, porque tenemos a este PRI que no es el que está representado en estas oficinas y en estos edificios o en estos personajes, pero me refiero yo a ese PRI de la cultura que parece ser que se niega a ir, de esa herencia de la forma de hacer política, que tiene ese sello priista y que ha dejado, que ha pasado las fronteras del PRI y que hoy está depositado en muchos grupos políticos, inclusive que se asumen como no priistas, que reproducen exactamente esto que estás comentando, ¿no? Entonces déjenme ir por partes. La primera parte, Alejandro, para entenderla y para desde la información que tienes y el ojo clínico con el que observas esa realidad, cómo entender este equilibrio de fuerzas que explica que el por qué un personaje de este tamaño sigue ahí. Es que esto quiere decir, por lo que te estoy escuchando, que la hipótesis es que el ocupante de Palacio Nacional ya tomó control del PRI y por lo tanto este hombre sigue ahí porque es apoyado por el presidente nada más. Mira, yo creo que este hombre sigue ahí. Sí tiene que ver el hecho de que tiene interlocución con el presidente. Ujú. No creo que sea lo más importante en este momento. Creo que sigue ahí porque, y aquí voy a juntar dos de los PRI de los que hablas, porque el PRI perdió lo que le dio fuerza como partido opositor, que sí Ujú. tuvo durante los 12 años de gobierno del PAN. Perdió Ok, sus gobernadores. ok. Ese PRI regional era el PRI de los gobernadores. Cuando ese PRI que vende su know-how y que de algún modo efectivamente se ha reproducido en todos los partidos, porque todos son priistas en realidad, de cultura política priista, Sí, 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 sí. empezando por los panistas que decían que nunca iban a ser como el PRI. A ver, ese PRI que efectivamente tiene estructuras o tenía estructuras territoriales que llegaban al último municipio del país, que bueno, eso en política electoral vale y vale muchísimo, Ujú, muchísimo dinero. ujú. Eh, Ese PRI operaba con dinero, con recursos, con promesas, con proyectos, con expectativas, sí, pero con recursos. Por eso ese PRI regional, ese PRI de las regiones más bien, eh, es relativamente fácil de comprar. Déjame, Voy a decir, perdón, voy a decir fácil, no barato, no, fácil de déjame comprar. utilizar la jerga empresarial. Es una capacidad instalada para el mejor postor. Se está convirtiendo en eso, o se ha Ok, convertido en eso, ya lo fue en diferentes momentos. ok, Cuando perdieron al presidente de la República, los priistas no perdieron a sus gobernadores. ok. Y esa fue la fuerza que incluso jugó como equilibrio de Vicente Fox y como equilibrio de Felipe Calderón. Ujú. ¿Sí? Además, esta cultura que los gobernadores perredistas reprodujeron, porque además muchos salieron del PRI, Así es. así como muchos morenistas hoy salieron del PRI. Entonces, no desconocen esta forma de hacer política. Muchos se formaron en ella, incluso diría, es la única que conocen. En el PRD se combinó una cultura política tribal con la cultura política priista. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, Ujú. ese PRI está el mejor postor. La diferencia de hoy y antes es que hoy el PRI ha perdido prácticamente a todos sus gobernadores. Le quedan dos, Ujú. y aquí voy a una parte. A ver, hoy fue el informe de Alfredo del Mazo. Sí. Eh, bueno, el gobernador priista Alfredo del Mazo desviándose en elogios hacia Claudia Sheinbaum, invitada especial a su informe. ¿Qué les dice eso? Ahí estaba Alejandro Moreno, Ok. ahí estaba Ricardo Monreal. El único no invitado era Marcelo Ebrard, ¿no? Interesante. Bueno, también estaba Adán Augusto López, ¿no? Elogios para Claudia, elogios para Monreal.
vamos, esa es le dicen la joya de la corona. Porque ya lo platicamos aquí, es el estado más poblado, es el de poder electoral más alto, es el que tiene más dinero, más presupuesto, y se juega el año próximo. La otra gubernatura que le queda es Coahuila, se juega el año próximo también. Sí. Ahí en el informe, y a un lado de Alito, de AMLito, ha estado en este momento de crisis en que Alejandro Moreno ya se decantó por apoyar el proyecto de seguridad, voy a llamarle de aumento a la militarización, sí, del presidente López Obrador. ¿Quién ha estado a su lado? Rubén Moreira, el cacique de Coahuila, claro, jefe político del gobernador Riquelme, al que le alcanzó pues, para poner a su esposa de candidata del PRI en Hidalgo, que nada más fue a hacer el ridículo, ¿verdad? Pero están. Y extrañamente perdieron Hidalgo. Entonces, no es Alejandro Moreno solamente, tienes toda la razón. A mí me llamó mucho la atención ver, a ver, Alfredo del Mazo, lo que decían es que el PRI del Estado de México es otra cosa. Pues el jefe político del PRI del Estado de México parece que ya dobló las manos también, ¿eh? Y futuros embajadores, diría yo. Pero No ahí sé, Oye, el eje entonces sigue siendo el presidente, es decir, es esta conexión, este acceso a ver, vamos a decirlo así, déjame meter otro elemento. O sea, lo que los está articulando a todos, si ya no es la posibilidad de ganar, que ya no tiene, es la posibilidad de no matar sus carreras políticas para protegerse de los futuros escándalos, porque quien concentra la inteligencia, el aparato de inteligencia es el gobierno federal, o en este caso, como lo explicaste en Campeche, alguno de estos por ahí que se colaron y que que tienen... salió del gobierno que federal. salió del gobierno federal, y entonces la manera de cuidarse es apoyarse, y entonces lo que los une es vamos a protegernos primero, y entonces tienes el caso del gobernador del Estado de México, de Alito, entonces este es un como factor de cohesión de Hidalgo, próximamente de Coahuila. La de Sonora, que ahora es cónsul. Ok. Vamos, yo ahora, creo que, no sé si sea correcto decir no matar sus carreras políticas, o simplemente la motivación es garantizarse impunidad, garantizarse impunidad. y su libertad. Oye, ya para finalizar, porque se nos está devorando el tiempo. Hemos dicho muchas veces no confiar en los políticos. Bueno, aquí está la clara muestra por qué no se debe confiar en un político, ¿no? ¿Qué sigue? Es decir, aquí tenemos una mancuerna diabólica que es obviamente el presidente y obviamente pues, los restos del PRI, ¿no? ¿Qué va a pasar a continuación? ¿De qué forma se va a servir López Obrador de todo lo que pues, ocurrió en el PRI? Mira, de lo que provocó que ocurriera en el PRI, ¿no? Y de lo que el PRI también le ha echado su manito. Se encargó de hacer que ocurriera. No solo en este sexenio, sino en los anteriores. A ver, ¿qué va a pasar? Y qué me parece que es a lo que no hay que quitar el ojo de encima. El tema ya no es la Guardia Nacional, o no, aquí lo platicamos. A ver, la sociedad, pues ante la falta de policías, claro que dice que el ejército participe, ¿sí? Eso está fuera de discusión. Nuestra Policía Federal se convirtió en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una policía federal militarizada. Esa es la que tenemos, nos guste o no. Yo creo que nadie estamos en contra de que hoy el ejército participe porque no tenemos alternativa, pero la discusión no era esa. La discusión era, a ver, la forma en la que estás moviendo a la Guardia Nacional de la seguridad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Civil a la Sedena es ilegal e incorrecta. Esa era la discusión. No era si participaban o no los militares. Hemos caído en una falsa discusión. Todos estamos de acuerdo en que hoy no tenemos de otra, tienen que ser los militares. Pero llevar la Secretaría, la Guardia Nacional ya de plano a la Secretaría de la Defensa Nacional es quitarle el último tinte de policía civil que tenía. ¿Sí? A ver, pero voy más lejos. ¿Qué viene ahora? Esta alianza para sacar adelante esa reforma que prolonga la militarización de la seguridad pública, en mi opinión, no es que no sea importante,
pero esa se va a dar porque ya tienen los votos. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Corte, porque yo sostengo es anticonstitucional. Sí, sí, Pero sí. bueno, la Corte nos puede sorprender. ¿Sí? ¿Qué viene ahora? Que a lo mejor esta alianza le acaba dando al presidente López Obrador, le acaba devolviendo la llave constitucional. Sí. La posibilidad de modificar la Constitución, lo que había perdido en la elección de 2021. ¿Qué viene ahora? Cuidado con el INE. Claro. O sea, ya, a ver, la de la militarización ya la perdió la oposición. El problema de que la alianza opositora se rompa, y yo me imagino que los panistas y los periodistas lo están viendo, y la comentocracia lo debería de ver, es que el presidente, si todo el mundo se va contra el PRI y dicen, Alito es el PRI y todos los priistas son Alito, eso no es cierto. Sí, claro. Todo el mundo se va por ahí, van a orillar a los priistas a irse a Morena de plano y le van o hacerse aliados de Morena, a lo que queda del PRI, y le van a devolver la llave constitucional al presidente. Este asunto es más delicado porque, a ver, ya habíamos dicho, no es que le queden muchas reformas al presidente, pero una que nos debería preocupar a todos, al menos a todos los que creemos en la democracia liberal, es que con esos votos sí se pueden cargar al órgano electoral. Sí. Sí se pueden cargar al INE, sí pueden hacer una reforma constitucional que diluya al INE, que lo desaparezca y que reviva una versión de Nuevo Milenio de aquella vieja Comisión Federal Electoral de la Secretaría de Gobernación que todos conocimos en los años 70, bueno, en los años 70 éramos niños, en los años 80 cuando éramos jóvenes universitarios. Eso es lo que a mí me parece que viene, y cuidado. Entonces, a ver, insisto, Alejandro Moreno Cárdenas, un impresentable, y ya lo sabíamos, eso lo sabe todo el mundo, no todos los priistas son eso, Además, sí. Creo que habría que hacer un esfuerzo, y esto que voy a decir, sé que suena impopular, por ponerle inteligencia al tema y entender si la oposición se radicaliza contra el PRI y no contra Alejandro Moreno, lo que va a provocar es que es justo lo que quiere el presidente, que los priistas, los que no están con Alejandro Moreno, acaben jalando con Alejandro Moreno, y que entonces el PRI se vuelva un aliado de Morena. Que bueno, es maravilloso ver cómo la gente de Morena pedía juicio político contra Alejandro Moreno y ahora ya no hablan de él, ¿no? Sí, se les olvidó. Yo creo que para concluir ahí dejas un tema que me gustaría retomar, Alejandro, porque el tiempo ya no nos da el espacio, pero pareciera que entonces estos priistas que no son así, ¿no? Que no son iguales, como diría el clásico. Y no son iguales, no quiere decir que sean buenos, ¿eh? No. Yo creo que no hay buenos, pero a priistas buenos no existen. Eso. A ver, políticos buenos. Exacto. Políticos buenos. Pero los veo muy cómodos también. Bueno, o sea, de repente veo algunas declaraciones, o hasta acá se escuchan algunas declaraciones, algunas posturas, pero levantan tímidamente la mano. Son muy pocas, y además no se sabe, porque en política todo se sabe y se termina filtrando, movimientos al interior como para realmente hacer o frenar lo que tú dices. Es decir, hagamos algo para distinguirnos y separarnos, que una cosa es Alito y otra cosa somos nosotros, pero no lo veo. Entonces, estos al menos no con fuerza. Al menos no con fuerza. Hay protestas, pero es posible, no algo articulado. Es posible que estemos hablando, por ejemplo, de exdirigentes que ya no tienen la misma palanca política, pero sí tienen una cosa, recursos económicos. Entonces, no veo esa parte, y entonces pareciera ser que este instituto político está a la deriva, dependiendo de las veleidades de su dirigente, dependiendo, como tú acabas de apuntar, de si la comentocracia presiona, ¿no?
Perfecto. de la combinación de la agenda de los intereses de su dirigente con la agenda del presidente. En fin, no veo esa parte y a lo mejor no lo vamos a ver, ¿eh? Es posible que no, ¿eh? Mm, Ahí Miguel Ángel Osorio Chong quiere hacer algo, ok, pero coincido contigo, no le veo la fuerza. no. Los exdirigentes se han manifestado y Alejandro Moreno los mandó a volar, pero rapidito, ¿no? Mira, efectivamente tienen recursos. Yo no sé si vayan a invertir sus recursos en esto, ¿no? Eso es. Yo creo, ya lo hemos dicho otras veces, yo creo que el PRI ya le dio al país, bueno y malo, lo que le podía dar, ¿no? Sin embargo, el membrete vale y lo que hay que ver es dónde acaba este know-how Ujú. que está en las regiones y que es un aparato de movilización, es un aparato de propaganda, es un aparato de inteligencia política, Así es. es un aparato de muchas cosas que sirve y funciona. Hoy día, como se quedaron sin jefes políticos, ya no solo no tienen presidente, no tienen gobernadores, ese aparato está suelto. Tú lo has dicho muchas veces aquí, Edgar. Creo que hay que poner mucha atención en la política local, regional, hasta municipal. Hay que ver qué Sí. pasa en las ciudades capitales del país. ¿Cómo En se la ciudad de reacomodan México. esos grupos? Ese aparato son muchos aparatos y andan Sí, sueltos. sí. Magnífico. Pues bueno, terminamos con este tema que todavía da para más, pero pues como de costumbre el tiempo nos comió. Muchas gracias, Edgar. Gracias a ustedes, gracias a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Perfecto. Alejandro, muchas gracias y para despedirte, pásanos tu Twitter, por favor. Claro, Armando, muchas gracias, Edgar. @ en Vila Fisher. Síganlo, les conviene porque pues, es un gran observador de todo lo que ocurre a muchos niveles. Y a nosotros nos encuentran como Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música es de Alejandro Saborit, en YouTube lo encuentran, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.